Hola, os doy la bienvenida un día más al canal y si es la primera vez que estáis aquí, yo me llamo Yaiza y esto es Eater of Words. Bueno, por fin, después de un montón de tiempo, casi desde que me abrí el canal, he traído un vídeo sobre la ciencia ficción lingüista, que es mi subgénero favorito de la ciencia ficción. Cuando me abrí el canal, que hace 2 años y poco ya quise hacerlo, porque me lo abrí, no sé si en marzo o en abril, o sea, poco antes del Mayo Sci-Fi, no lo hice. Luego el año pasado, en mayo, no pude grabar mucho y no subí mucho contenido para el Mayo Sci-Fi, así que bueno, este año por fin aquí está. He elegido, creo que todos los libros que he leído de ciencia ficción lingüista, que no son muchos, la verdad, ojalá fuesen más. Recientemente he descubierto algún otro libro de ciencia ficción lingüista que tengo muchas ganas de leer, pero bueno, de momento he elegido relatos y novelas dentro de lo que yo he leído. Algunos son más sencillos, otros más complejos, pero bueno, aquí están todos. Como siempre os digo en la mayoría de vídeos de este tipo, a mí me gusta más empezar a leer estas cosas por relatos, aunque sí que es verdad que en este caso no lo hice adrede porque yo no sabía que existía la ciencia ficción lingüista hasta que leí Lengua Materna, pero sí que había leído alguna cosilla antes que no me había dado cuenta que era ciencia ficción lingüista, ¿no? Un momento porque se está escuchando ruido, cuando grabo aquí se escucha muchísimo ruido, lo siento, pero la verdad que grabo más cómoda aquí, no tengo que gastar tanto tiempo en preparar las cosas y sobre todo puedo grabar con las gafas puestas, sin el aro de luz y demás, y bueno, es más cómodo. Bueno, perdón por la pausa, he cerrado las ventanas, espero que así no se escuche tanto ruido. Y bueno, eso es lo que os decía, yo primero leí relatos aunque no lo sabía y también os quiero contar cuál fue el primer libro con el que me di cuenta de que me interesaba mucho el tema del lenguaje en la ciencia ficción. A mí en general en mi vida me interesa mucho el tema del lenguaje, los idiomas, me encanta el latín y el griego y las lenguas muertas, ¿no? Y todas estas cosas es algo que me gusta mucho. La etimología, cómo se construye el lenguaje y cómo evoluciona y demás. Así que, bueno, obviamente era algo que me iba a gustar, ¿no? Pero no sabía que existía. Y el primer libro en el que yo me di cuenta de esto, porque aunque no creo que sea ciencia ficción lingüista, sí que se trata un poco, ¿no? Es en 1984 de George Orwell, porque se crea la neolengua, creo que se llamaba, porque lo leí hace tiempo y no lo tengo en papel, entonces no lo puedo mirar. Pero creo que se llama la neolengua y es como, bueno, cómo se utiliza el lenguaje y cambiarle el significado a las palabras y los conceptos y demás para controlar a la población, que es algo que, bueno, que pasa mucho en nuestro presente, ¿no? Y que a mí me dio mucho mal rollo y es algo sobre lo que pienso muy a menudo. Y como digo, eso no creo que se trate mucho, de hecho creo que el tema se trata en un capítulo que va entero sobre la neolengua, que para mí fue lo mejor del libro. Y eso, y como que en este libro me di cuenta de como de ciertas cosas, ¿no? Sobre el lenguaje y las palabras que yo no me había parado a pensar, pero seguí sin saber que existía la ciencia ficción lingüista hasta que, como digo, leí Lengua Materna. Yo, o sea, tampoco quiero explicar como muchísimo sobre la ciencia ficción lingüista y tal, porque al final es una percepción mía, ¿no? No es algo que yo haya estudiado ni sobre lo que sepa mucho, sino que es la sensación que me da a mí y el motivo por el cual me gusta. Pero bueno, dentro de lo que yo he leído, normalmente la ciencia ficción lingüista suele tirar a contacto con razas alienígenas que tienen un lenguaje diferente, pero no siempre es así. A veces, pues eso, como en 1984, ¿no? Como se utiliza el propio lenguaje de una forma completamente realista, pero llevado a una distopía, o, o yo qué sé, seres o personas que tienen el cuerpo o ciertas cosas diferentes y por eso su lenguaje funciona de otra forma. Experimentos con el lenguaje, que también es algo que a mí me gusta mucho. Obviamente no me gusta en la realidad, no son cosas horribles, de hecho hay como ciertos experimentos que están absolutamente prohibidos de cómo, bueno, experimentar con niñes para privarles del lenguaje y comunicación y tal, es algo que es absolutamente horrible, pero es algo que a mí me resulta muy interesante a nivel de leer ficción. Y bueno, eso, entonces como que pueden ser diferentes cosas, no siempre tiene que ser comunicación con alienígenas, pero bueno, sí que suele serlo. A mí me gusta todo tipo de ciencia ficción lingüista, la verdad, no es que prefiera la ciencia ficción con alienígenas por encima de otra ni al revés, me gusta todo, me parece muy interesante.
Así que bueno, voy a dejar de enrollarme porque al final si queréis leer como de forma más pura lo que es la ciencia ficción lingüista, seguro que hay información por internet. Sí que es verdad que yo busqué un par de cosillas para ver si me podía preparar mejor este vídeo y en castellano no hay gran cosa. Encontré un artículo con el que yo no estaba muy de acuerdo, porque de hecho es algo que justo comentamos en el último episodio que se subió del podcast de Historias del Caos. Bueno, en el último no, porque cuando yo suba este vídeo ya se habrá subido otro, pero el que hicimos de recomendaciones de ciencia ficción. Hablamos de algunos libros de ciencia ficción lingüista, ¿no? Y bueno, si lo habéis visto, como que Ivy y yo hablamos sobre el lenguaje de la naranja mecánica y tal, que eso para mí no es ciencia ficción lingüista, ¿no? Pues como que el artículo mencionaba cosas con las que yo no estoy de acuerdo que sean ciencia ficción lingüista, aparte de que también hablaba pues de crear lenguajes inventados en libros de fantasía, que también era algo que yo le comentaba a Ivy en el episodio, ¿no? Entonces, bueno, no estoy muy de acuerdo con eso y luego encontré como una especie de trabajo universitario como que ponía en común lengua materna y la historia de tu vida de Te Chiang, aquí haciendo spoiler de los libros que voy a recomendar, pero bueno, tampoco hay mucha ciencia ficción lingüista, pero no me dejaba leerlo, o sea, como que solo me dejaba leer como la presentación, pero supuestamente es un trabajo extenso que habla sobre la teoría lingüística de Sapir-Whorf, en esos dos libros, ¿no? Pero no me salía como para leer el texto, así que bueno, seguiré mirando a ver si lo puedo leer porque me parece muy interesante. Además son dos libros que me gustan mucho y en concreto esa teoría lingüística que es sobre que la lengua y sobre todo nuestra lengua materna bueno, perdón, es que no me salen las palabras, determina mucho la forma de pensar y de percibir el mundo y que es muy diferente, pues, dependiendo de la lengua materna que tengas, ¿no? Aunque quieras estar diciendo lo mismo, lo dices de forma diferente y demás, que es algo que se suele tratar mucho en los libros de ciencia ficción lingüista, como la lengua condiciona el pensamiento y viceversa, ¿no? Y es de lo que a mí más me suele gustar. Y bueno, ahora ya sí voy a dejar de enrollarme porque me estoy enrollando un montón, ¿vale? Voy a empezar por los relatos y voy a empezar por el que creo que yo leí primero, aunque como os digo sí que creo que ya había leído antes 1984, aunque no estoy segura porque debí leerlos más o menos en la misma época. Y el relato que os digo es Mutismo, de Richard Matheson, que yo lo tengo en esta edición de Pesadilla 20.000 pies y otros relatos espeluznantes, publicada por Gigamesh. Ahora en Gigamesh están publicados creo que en 4 tomos pequeñitos de bolsillo en los que han añadido más relatos que no estaban publicados, pero yo ya tengo esta antología y otra y no me voy a comprar libros repetidos porque creo que están mezclados, entonces debería como mirar muy bien los índices para no repetirme y tal. Y voy a mirar de qué año era porque ahora mismo no me acuerdo. Me lo releí el otro día para acordarme bien y sí que es verdad que igual es un poco... Es ciencia ficción lingüista, pero como algo muy sencillito, ¿no? Que no reflexiona muchísimo sobre el tema del lenguaje, pero bueno, aún así sí que creo que está bien, sobre todo para empezar, y a mí es un relato que me gustó mucho, aunque sí que es verdad que leyéndolo hoy en día, o sea, cuando lo leí hace años, yo hubo alguna cosa que me sentó un poco mal, por el tema que trata, y esta vez que lo he leído hay como un textito de Richard Matheson al final, y no sé si estoy muy de acuerdo con la visión que él pretende enseñar en ese relato, porque yo creo que desde el punto de vista de hoy, o al menos con la forma de pensar que tengo yo, hay ciertas cosas que suceden que me parecen horribles. Entonces, no sé, no estoy como... O sea, como que él simplemente lo hizo de forma como para experimentar, ¿no? Sobre esta situación de ciencia ficción y desde mi punto de vista creo que se le puede... como que se puede reflexionar mucho sobre la infancia y sobre ciertas cosas en la infancia que no me parece que el relato haga por sí mismo, pero que desde el punto de vista de hoy sí que están muy interesantes, ¿no? Y este relato se publicó por primera vez en 1963, o sea, tiene bastante tiempo, y se ve que se utilizó para un capítulo de la dimensión desconocida. Y bueno, en el caso de Mutismo de Richard Matheson tenemos a un niño que sus padres han fallecido y bueno, se tiene que quedar con una pareja que más o menos lo adopta, ¿no? Digamos. Pero lo que pasa es que este niño no se comunica en absoluto, porque bueno, algo que quiero decir también es que los seres humanos, ¿no? Y bueno, en general los seres vivos, porque los animales también, estamos comunicando constantemente. La comunicación no es solo comunicación oral y verbal, sino que el lenguaje corporal también es comunicación, y que tú no puedas hablar no quiere decir que no te comuniques.
y eso, constantemente estamos comunicando, ¿no? Porque si estamos quietos, yo qué sé, pues ignorando a una persona, estamos comunicando que no le estamos haciendo caso, ¿no? O sea, es algo que hacemos constantemente. Entonces, sí que es verdad que lo pintan como que el niño no se comunica, realmente sí, porque el niño, salvo hablar, hace cosas, ¿vale? Pero bueno. Y lo que pasa es que, o sea, al niño no le pasa nada, no se sabe por qué motivo no puede hablar. Y bueno, da mucha pena porque es un niño que llora, como que da la sensación de que le molesta muchísimo la comunicación del resto de personas y demás, y no quiero decir mucho más porque al final es un relato cortito, tiene 30 o 40 páginas y que me parece muy interesante descubrir. Pero lo que decía, que hoy en día se le puede achacar al relato, aunque no creo que en su momento estuviese escrito de esa forma, es la forma en la que intentamos hacer que las niñas encajen en la norma y en cómo, sobre todo con niñas que tienen discapacidades, diversidades funcionales, neurodivergencias, como lo queramos llamar, se les maltrata bastante para que encajen en la norma, y cómo se justifica este maltrato por el amor y por hacer lo mejor para estas niñas y demás, ¿no? Y sobre todo en el caso del niño de este relato, ¿no? Que lo que le pasa es que no habla, que no se comunica bien y tal. Yo creo que desde el punto de vista de hoy recuerda mucho, pues, a niñas autistas, por ejemplo, o eso, a niñas que tengan otro tipo de neurodivergencia o de condición similar, que tengan problemas con el lenguaje y con la comunicación, y de cómo intentamos que encajen en un molde en el que no encajan y que les hace sufrir muchísimo, y ya no solo obviamente a las niñas, a la gente adulta también, pero sí que creo que es algo que cuando tienes como un diagnóstico desde que eres pequeño se intenta corregir muchísimo, y se hacen cosas muy horribles y se siguen haciendo por mucho que ahora se diga que los coles y demás está súper preparado y que la neurodivergencia se respeta un montón y tal. Es mentira. Pues eso sí que me parece un relato muy interesante y que iría más en tema de lo que he dicho de experimentar con el lenguaje y demás. Pero sí que creo que es muy sencillito, o sea, como que no se mete a reflexionar demasiado sobre la lingüística y demás, ¿no? Luego, el siguiente relato que quiero recomendar, que también me pasa un poco como con el de Richard Matheson, sí que creo que no profundiza tanto en el tema, ¿no? De hecho, yo en su momento, cuando leí este que os voy a decir, fue el que menos me gustó de la antología, todo y que es de una de mis autoras favoritas, bueno, realmente de mi autora favorita de ciencia ficción, ya sabéis quién es, Octavia Butler, mi reina y diosa a la que le rezo todos los días de mi vida. Gracias, Octavia, te quiero, gracias por darme estos libros. Bueno, Hija de sangre y otros relatos, traducido por Arrate Hidalgo y editado por Consoni. En este caso, el relato que os digo es Sonidos de habla, que además creo que fue de los primeros que publicó. Es del 83. Bueno, no de los primeros, pero bastante antiguillo, ¿no? Y en este caso tenemos como un futuro distópico, apocalíptico, extraño, donde la gente está perdiendo la capacidad de comunicarse. Primero pierden la capacidad del habla, pero como que poco a poco van perdiendo como en general el lenguaje y la comunicación, como si estuviesen involucionando, ¿no? Y yendo hacia atrás. Y me parece un relato bastante interesante. De este sí que no quiero decir prácticamente nada, porque este sí que es muy corto, porque el de Matheson al final tiene unas 30 páginas o así, pero en estas ediciones hay mucho texto, ¿vale? O sea, bien podría tener el doble de páginas realmente. En cambio, el de Octavia sí que es muy cortito, a ver si encuentro el índice y os digo cuántas tiene. Tiene 20 páginas, o sea, no es nada, y esta edición sí que, yo qué sé, o sea, que sí que es muy corto, ¿no? Entonces, pues eso, lo que os digo es que no quiero contar más del relato. Me parece muy interesante, pero sí que es verdad que yo, eso, cuando leí esta antología, no sé si fue el que menos me gustó, quizá también porque me sorprendió, porque creo que es uno de los relatos de Octavia que tienen, que ganaron un premio, y a mí me chocó porque fue como, pues me parecen mejores otros relatos de los que hay aquí, pero es muy bueno y lo releí hace un año o así, creo, cuando me puse a releer a Octavia, y me parece un relato muy interesante y me parece muy buena forma para empezar, porque eso, estos dos no entran tanto a reflexionar ni tanto a poner como en práctica
teorías lingüistas como sí que hacen otros libros, ¿no? Entonces me parece muy muy buena forma de empezar. Además son dos autores de ciencia ficción clásicos. A mí me encantan los cuentos de Matheson, ya lo sabéis, y luego pues Octavia, qué decir, si soy una pesada, ¿no? Y eso, este lo recomiendo un montón y me parece muy buena forma de empezar. Sí que es verdad que los he ido ordenando en la forma en la que los he leído yo más o menos, pero quizá creo que recomendaría primero el de Octavia, porque me parece más sencillo, la verdad. Luego, otro relato que también, digamos que reflexiona de forma diferente también sobre la ciencia ficción lingüista, ¿no? Es el relato que viene en esta antología de Laura S. McKillon. La antología se llama Todos los demás planetas y vienen Laura S. McKillon, como he dicho, Marta Riba Palacio Bon, Isa J. González, Ana del Río y Amparo Montejano. Y la antología va a cargo de Cristina Jurado, Sofía Rey y Suburg, y está editado por Caótica Libros. A mí este libro me lo regaló mi amiga Diana y me hace mucha ilusión. Y el relato de Laura lo leímos juntas porque ella ya lo había leído y lo releyó. A ver si encuentro el índice también para deciros cuántas páginas tiene este relatillo. Vale, este tiene casi 30, pero bueno, también es bastante cortito, tampoco voy a decir mucho de qué va. Es como un retelling, reinterpretación de Sherlock Holmes. Se llama Elemental, queridas potestades, el nombre ya me parece una fantasía. Y en este caso, la ciencia ficción no es tanto de que durante la trama se reflexione sobre el lenguaje, porque realmente el lenguaje en sí, en la trama, no tiene nada que ver, porque eso es algo más como que hay un misterio en la nave. Tampoco como súper misterio, pero está, o sea, porque a mí no me suelen gustar normalmente los libros de ciencia ficción así, que son pues como retellings, por eso, de misterios clásicos o cosas de esas, y este sí me gustó muchísimo. Y lo que tiene este de ciencia ficción lingüista es la forma en la que está escrito y los alienígenas que plantea este relato, porque, bueno, es una raza alienígena que tiene más géneros, pero no es que tenga masculino, femenino y más, sino que los géneros son completamente diferentes, no son los géneros que tenemos los humanos. Entonces, todas las desinencias de género se las ha inventado Laura y va como pues por los elementos, ¿no? Por eso se llama Elemental, queridas potestades, y me parece interesantísimo. Es un relato que sirve mucho como para romperte los esquemas sobre el lenguaje y sobre los pronombres, ¿no? Y estas cosas al lector, no tanto en la trama, pero me parece interesantísimo, muy complicado además lo que ha hecho, y como de entrada cuando empiezas el relato obviamente te choca un montón, porque es una forma de hablar que es muy desconocida para nosotros, ¿no? Pero como cuando vas leyendo el relato lo entiendes perfectamente y sabes quién es quién, y se pierde esa dificultad, ¿no? Y me parece una muy buena forma de experimentar con el lenguaje y con los géneros y los pronombres, y lo recomiendo muchísimo. Y bueno, aquí el resto de relatos de las otras autoras también me gustaron muchísimo, o sea que merece mucho la pena la antología en general. Luego, el siguiente relato que voy a recomendar también me parece bastante sencillito, también me parece guay para empezar. Este lo leí hace nada, lo tenía pendiente desde hace un montón de tiempo. Luego esta antología Laura me la ha recomendado varias veces, y en el episodio del podcast que os comentaba, que estuvimos hablando un poco de ciencia ficción lingüista, Ivy recomendó este relato, que es Lenguas Maternas, de esta antología que se llama Lenguas Maternas y otros relatos, también publicado por Gigamesh. Y Lenguas Maternas es de la autora S.Q. Lu, perdón por la pronunciación porque es horrible. Yo esta antología no la he leído entera, entonces solo os puedo hablar de ese relato, no sé cómo estarán los demás, pero bueno, Laura y Ivy lo recomiendan mucho, o sea que entiendo que estará bastante bien. Yo me lo compré únicamente porque había un relato que se llama Lenguas Maternas y ya está, que de hecho es la portada es de ese relato. Y no quiero decir mucho porque este sí que es un relato cortísimo, porque además el libro es muy pequeñito, la letra es enorme, pero bueno, es un futuro donde se puede comerciar con el lenguaje, o sea, con los idiomas. Y ya está, o sea, eso es todo lo que voy a decir porque es muy muy corto y creo que merece la pena descubrirlo. Está muy bien, es un libro que reflexiona, por supuesto, sobre la precariedad y la pobreza y eso, pues tener que comerciar con según qué cosas, ¿no? Cuando eres pobre y no tienes dinero. También sobre la lengua materna, la importancia de la identidad y de nuestra cultura y de nuestra lengua materna, ¿no? Porque las protas son chinas. Y
Y eso, o sea, me parece interesantísimo, me parece que tiene críticas muy potentes sobre estos temas que os digo. Y es que no quiero reflexionar más porque eso, es que es muy corto, o sea, es que es muy corto. Es que si digo algo más os voy a contar el relato entero y me parece un relato muy chulo y bastante diferente al resto de ciencia ficción lingüista que he leído yo. Entonces, eso me parece muy buena opción. Y por último, he dejado el relato que me parece más complicado aquí y que además también es el más largo, que es La historia de tu vida, de Ted Chiang, que está en la antología que lleva el mismo nombre. Yo este libro lo leí hace unos meses porque ya le tenía muchas ganas porque yo había visto la peli de Arrival, que es la adaptación de este relato que os digo. Y bueno, le tenía muchas ganas y justo Ted Chiang vino al 42, así que fue el momento perfecto para leer a este señor. Y bueno, es que sí que es verdad que no todos los relatos me gustaban al mismo nivel y que pensaba que iba a ser un autor que me iba a gustar más. Como que iba leyendo los relatos y me parecía que planteaba cosas muy guays, pero en varios de los relatos luego tomaba derroteros que igual a mí no me interesaban tanto y hubiese preferido que tirase por otro sitio o cosas así, pero bueno, son buenísimos igual. Y La historia de tu vida, que no lo estoy encontrando en el índice, tiene 60 páginas, es el más largo. Y en este caso sí que tenemos ciencia ficción lingüista ya pura y dura, con su protagonista lingüista, sus teorías lingüísticas, una raza alienígena con la que hay que comunicarse, ¿no? Y bueno, en este caso tenemos a los... ¿cómo se llamaban? Pentápodos, ¿no? Creo. Bueno, no sé. Los alienígenas de este libro. Bueno, llegan varias naves a la Tierra en diferentes puntos y bueno, van a buscar a una mujer que es lingüista para ver si puede descubrir o entender o hacer entendible de alguna forma, bueno, y ver si tiene lenguaje esta raza alienígena, ¿no? La llaman a ella para ver si puede captar algo de los sonidos que hacen estos seres. Y bueno, en este caso se trata mucho, como os decía antes, el tema este de la teoría esta lingüística de Sapir-Whorf, de que el lenguaje condiciona nuestra forma de pensar y de ver el mundo. Y tampoco quiero decir más porque me parece un relato chulísimo. Creo que en este caso da igual ver primero la peli o leer primero el relato, es que hay una pequeña cosa que cambia. Y a mí hubo ciertas cosas de la peli que me molestaban un poco y agradezco muchísimo que no estén en el libro, o sea, porque yo la estaba viendo y tiene 2 o 3 puntos que son como típica americanada total de peli estadounidense, de decir, ¿por qué metes esto? Lo estás haciendo como para dar más pena o para meter más politiqueo y ciertas cosas que aquí no están y yo lo agradecí muchísimo. Que aún así la peli se sale mucho de cómo son las típicas pelis estadounidenses de ciencia ficción. Pero todo y siendo una peli como mucho más tranquila, más de reflexionar sobre el lenguaje y demás, tiene sus ciertas cositas de peli estadounidense de ciencia ficción que no soporto. Pero bueno, la recomiendo mucho, además es preciosa visualmente. Pero sí que creo que, no sé, igual sí que es mejor leer primero el relato por la forma en la que está contado, porque está contado de una forma extraña a nivel narrativo, por el tipo de historia que cuenta, ¿no? Y por cómo funciona el lenguaje en este relato. Y claro, eso en la película no está. Entonces, si tú ya sabes de qué va el relato, como que no te choca tanto esa forma narrativa, porque ya sabes por qué está hecho así. Entonces, bueno, no lo sé, no sé, cada uno que decida lo que quiera, pero o ved la peli o leed el libro porque de verdad es muy, 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 muy bueno, es buenísimo y tengo ya ganas de releerlo. O sea, este no hace ni un año que lo leí, porque lo leí en noviembre y es que es muy bueno, pero muy, 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 muy bueno. En fin, voy a pasar a las novelas porque sé que me estoy enrollando un montón y espero con las novelas no enrollarme tanto porque creo que son libros de los que suelo hablar más. Cuando estaba cogiendo los libros, ¿no? Para ponerme a grabar y tal, me he dado cuenta de que yo pensaba que tenía 5 relatos y 5 novelas. Y novelas me salían 4. Y es porque una de las novelas ya no la tengo, así que la voy a decir ahora para que no se me olvide, porque las novelas sí que las he ordenado más por orden de dificultad. Pero bueno, realmente es un libro muy sencillito, que es La montaña en el mar de Ray Nayler, editado por Nova, que yo lo leí en la lectura conjunta que hizo Nelly.
y la verdad que yo mientras estaba leyendo el libro me gustó un montón, ¿vale? Pero lo malo de ese libro es que tiene 3 tramas, una de ellas, la que es más ciencia ficción lingüista, que al final queda bastante olvidada, porque, bueno, es un libro donde la protagonista es bióloga marina y la contratan para ir a investigar a una isla una supuesta raza de pulpos muy inteligentes que parece ser que están desarrollando un lenguaje, ¿no? Y es un libro que la parte de los pulpos es espectacular, pero, o sea, espectacular. A mí no son animales que me hubiesen interesado nunca demasiado. Pues ese libro consigue que te interesen, el escritor es biólogo marino y se nota, o sea, la parte de los pulpos es espectacular, pero sí que es verdad que al final el tema de la comunicación prácticamente no importa, por eso creo que está bien también para empezar, porque sí que es verdad que es bastante sencillito, aunque en un principio no lo parezca. Lo malo del libro es que luego tiene otras 2 tramas que no pintan absolutamente nada, que son como más de acción y una casi que roza un poco el thriller, como pues lo que os decía de típica peli americana, bueno, americana, estadounidense de ciencia ficción. Como que el libro intenta ser un poco eso, y me hubiese gustado mucho más si fuese la parte más lenta de, pues lo de reflexión sobre el tema lingüístico y tal, o aunque no se centrase tanto en la comunicación, pero sí que siguiese por la parte de explorar a esta raza de pulpos, ¿no? Porque era espectacular. Pero se centra en otras 2 tramas que dan un poco igual, la verdad, que luego llegas al final y que realmente no han pintado nada, que solo tienen un detalle que a mí me gustó mucho, que es un tema, digamos, a nivel tecnológico sobre, bueno, sobre la IA, podríamos decir un poco, ¿no? No se trata igual de esa forma, pero sobre tener como acompañantes, ¿no? Por decirlo de una forma, o tener, no sé, pues como tener una Siri con la que poder comunicarte, ¿no? Pues va por ahí y esa parte me resultó interesante, aunque tampoco es nada nuevo, pero la parte de los pulpos es espectacular. Y bueno, ese es uno de los que me parecen buena forma de empezar, aunque ya digo que el libro en sí no es la gran cosa. Mientras lo lees muy chulo, pero cuando lo acabas, sin más. Y el primero que quería recomendar, que también me parece que igual no profundiza tantísimo en la ciencia ficción lingüista, pero este sí que es un libro que me encantó, es Internemosis, de Celia Corral Vázquez, que está editado por Crononauta y ganó el 5º premio Ripley. Y este libro, bueno, para empezar es chulísima la ilustración, que está hecha por Alicia de Andrés, muy chulo. De hecho es que si no se ve abierto como que no se aprecia igual, es una pasada. Y en este caso, bueno, el tema lingüístico también es la comunicación con una especie alienígena, que son las siderales, porque en esta historia como que las siderales de repente se van todas, pero los humanos tienen a una sideral retenida, con la que quieren experimentar. Básicamente es un libro que yo diría que sobre todo va sobre la experimentación y sobre la ética en la ciencia y demás, y me parece muy interesante cómo está hecho. Y este también está narrado desde 3 puntos de vista, pero todos son de personas que están en esta nave con la sideral. Y algo que me gusta muchísimo, que hace con el lenguaje y demás también a nivel narrativo, es que cada punto de vista está narrado de una forma. Uno está en primera persona, otro en segunda y otro en tercera. Y este tipo de narradores están elegidos así por un motivo, y sobre todo cuando llegas al final, como que lo ves mucho más claro, ¿no? Mientras lo estás leyendo ya lo ves claro y se nota mucho que uno está narrado en primera, otro en segunda y otro en tercera, pero cuando llegas al final como que tiene más sentido. Y bueno, pues esta sideral pues no se comunica como los humanos, ¿no? Y bueno, pues hay cierta parte de la trama, que eso no diría que es la parte más central, porque creo que la parte más central es la de la experimentación, además también es una space opera, entonces como que tiene muchos subgéneros diferentes, ¿no? Pero sí que me parece que tiene una parte de ciencia ficción lingüista muy guay, que la comunicación se hace de una forma muy chula, que me gustó mucho y que me pareció muy interesante, porque bueno, también hay un personaje que tiene problemas a la hora de comunicarse, y también me parece muy guay cómo está hecho y cómo está utilizado en el tema de la ciencia ficción lingüista, y me encantó, me gustó muchísimo, la edición además es preciosa, luego tiene esto así que también me parece chulísimo, que es muy importante en el libro. Y eso, no sé, o sea, este me encantó, lo recomiendo un montón. Además es un libro que se lee en nada, o sea, tiene 200 páginas, y aunque lo veis así más grande de tamaño, realmente
está muy bien, o sea, de verdad esto se lee en un momento, además me parece muy buen libro para empezar a leer ciencia ficción también. Es un libro muy, muy, muy chulo y que la verdad no recomiendo lo suficiente, pero me encantó. Luego vamos a seguir por otro libro de Crononauta, que este yo creo que ya sabréis cuál es, pero también es que los libros de Crononauta me parece que están muy bien para empezar a leer ciencia ficción. O sea, yo creo que todos los libros que he leído de la editorial me parecen perfectos para empezar con la ciencia ficción. Y bueno, pues los que he leído que tienen parte de ciencia ficción lingüista, pues están metidos aquí. Y sí, por supuesto, es El informe Monteverde de Lola Robles. Yo este libro lo descubrí por Ivy y, o sea, es que ella no se imagina lo muy agradecida que estoy por esto, porque es que este libro me encantó. Descubrí a Lola Robles, que es de mis autoras de ciencia ficción favoritas, bueno, de mis autoras favoritas en general. Luego además está ilustrado por Marina Vidal, que es una ilustradora que me encanta. Bueno, en esta casa nos encanta porque a Javi le gusta muchísimo también Marina Vidal. Y esta ilustración es que me encanta. O sea, me gusta tanto este personaje, que si no recuerdo mal se llamaba, bueno, no se llamaba, pero como que su título es La Tancalaintu, que además es una palabra que me parece chulísima también. Y bueno, voy a dejar de fangirlear y a explicar de qué va el libro, si no lo sabéis ya porque lo he explicado 1000 veces. Y bueno, en este caso es un libro muy cortito y como veis, o sea, no lo he dicho como claramente, pero la mayoría de libros que están aquí hibridan con otros subgéneros de la ciencia ficción. Internemos si se ha dicho que es una space opera, habla mucho sobre la experimentación, va de contacto con alienígenas, ¿no? Y en este caso lo que tenemos es una utopía y va de que Rachel Monteverde, que es una lingüista, va a otro planeta, a Anuk, para investigar los lenguajes que hay allí, pero en concreto uno, porque hay como dos civilizaciones dentro de Anuk. Están los Anukians, que son pues la población que es más abierta, ¿no? Y que tiene más relación con gente de otros sitios, y este lenguaje ya lo han aprendido, pero luego hay otra población que son los Fidia, que es de donde es la Tancalaintu que os he enseñado, que sería como la jefa de esa población, que están más escondidos, que viven en cuevas y que no se relacionan tanto y que es un poblado muy distante, ¿no? Y bueno, lo que tiene que conseguir Rachel Monteverde es estudiar este lenguaje y llegar a tener una comunicación con este pueblo. Y en este caso lo que hace Lola Robles, no lo quiero decir porque yo no lo sabía y me parece muy guay descubrirlo, es reflexionar sobre cómo si las personas, que bueno, en este caso es otro planeta, pero son personas, ¿vale? O sea, es tipo Ursula K. Le Guin, que son alienígenas porque son de otro planeta, pero realmente son humanos con ciertas características diferentes. Entonces lo que explora aquí Lola es cómo al tener ciertas características físicas que nos hacen diferentes, nuestro lenguaje también cambiaría. Ya no solo el lenguaje oral y verbal, sino también el lenguaje corporal. Me gusta mucho cuando en la ciencia ficción lingüista se trata el tema del lenguaje corporal, porque es algo que se olvida siempre y que está constantemente. O sea, eso, yo estoy hablando y me estoy moviendo todo el rato. O sea, el lenguaje corporal no deja de suceder en ningún momento, sobre todo cuando estamos hablando de forma verbal, ¿no? Entonces me parece muy interesante cuando este tema se toca y me parece que lo hace de una forma muy chula. Y eso, no quiero decir qué característica diferente tienen los Fidia, pero me parece súper interesante. Y eso, y la forma en la que reflexiona no solo sobre eso, sino sobre muchas cosas, porque al final, como digo, es una utopía. Y es un libro que me encanta y que este mes voy a releer para la lectura conjunta que está haciendo mi amiga Car, porque es que me encanta y necesito leerlo otra vez. Y ya solo quedan dos, que son los dos que a mí me parecen más complejos y que creo que más recomiendo, entonces no me voy a parar demasiado, que son por un lado Lengua Materna de Suzette Haden-Elgin, que como os decía al principio aquí fue donde yo descubrí la ciencia ficción lingüista y aluciné. Yo lo tengo en esta edición de segunda mano, pero ahora mismo está disponible para comprar tanto en castellano como en catalán. En castellano por la editorial Oz y en catalán por Cronos. Es una trilogía, pero se puede leer solo el primero, ¿vale? No pasa nada. O sea, yo tengo los dos primeros porque el segundo sí que lo llegaron a sacar de segunda mano. O sea, que si leéis el primero nuevo, se puede conseguir el segundo. Pero igualmente se puede leer el primero perfectamente y se pueden leer los dos primeros también perfectamente. Sabéis que a mí me da mucha rabia quedarme a medias y que soy muy ansias con las sagas y las cosas así cuando las leo. Y no pasa nada, no me he muerto y es de mis libros favoritos de la vida. Entonces, de verdad que se puede leer. Y en este caso tenemos una distopía, que no sé si pone el año en el que sucede, 2179,
donde las mujeres han perdido completamente sus derechos, están completamente tuteladas por los hombres, por sus maridos, padres, el hombre vivo más cercano que haya. Pero las mujeres lingüistas sí que pueden trabajar, porque en este mundo, aunque es simplemente un recurso para hablar del tema lingüístico, hay alienígenas, pero no son importantes. Y bueno, existe pues el comercio, ¿no?, con otros planetas y demás, y la gente que tiene el poder obviamente son los lingüistas, porque son quienes se pueden comunicar con los alienígenas. Entonces las mujeres lingüistas sí que pueden trabajar, porque cuantos más lingüistas mejor para seguir expandiendo este comercio, y lo que tienen que hacer es tener muchos hijes para que estos hijes aprendan como lengua materna lenguajes alienígenas desde que nacen, para que siga esta comunicación y que los lingüistas sigan teniendo el poder mundial, ¿no? Y está muy interesante, es una distopía feminista, reflexiona cosas muy chulas sobre el tema del género, sobre eso, sobre feminismo, sobre el trabajo, sobre la producción, sobre la maternidad, sobre la explotación laboral, ya no solo con las mujeres, sino también con las niñas, porque como os digo, tienen que aprender lenguas maternas desde que nacen, y al final, o sea, no parece un trabajo, pero realmente lo es, porque es para que luego sigan trabajando, ¿no? Que bueno, es un poco cómo funciona el sistema capitalista y la educación, y yo qué sé, pues que las niñas tengan que estar un montón de horas en el cole y que luego tengan que hacer extraescolares y un montón de cosas, y bueno, en fin, ¿no? Pero llevado a un extremo muy heavy. Y me parece que está muy guay la forma en la que hace la ciencia ficción lingüista. Y bueno, yo no lo suelo decir porque al final eso sí que es algo que se desarrollaría más durante la trilogía, ¿no? Pero es lo que pone en la sinopsis y de lo que va concretamente el libro, que es de que estas mujeres empiezan a crear un lenguaje solo para ellas, que es el Ladan, y esto reflexionaría también con la teoría esta lingüista que os decía de que el lenguaje condiciona en parte la forma que tenemos de comportarnos, ¿no? Y si el lenguaje fuese menos patriarcal y menos machista, también cambiaría nuestra mentalidad, ¿no? Y realmente es algo que también está pasando en nuestro presente, ¿no? Cómo intentamos dejar de utilizar ciertas palabras que son muy ofensivas, pues yo qué sé, para gente que no es blanca, para las mujeres, para gente LGTB, ¿no? Y cómo tenemos tan metidos en la cabeza ciertos conceptos y ciertas palabras que ni siquiera nos acordamos de lo que quieren decir realmente, pero son muy ofensivas y perpetúan ciertos estereotipos y ciertas discriminaciones y tal, ¿no? Y me parece muy guay, sabéis que lo recomiendo un montón. Me he enrollado más de lo que quería haberme enrollado, pero de verdad es que es un libro que es buenísimo, que no entiendo cómo no lo está leyendo todo el mundo, con lo que gustan las distopías, con lo que gustan las distopías feministas, con lo que lo ha petado el cuento de la criada, que en mi opinión es bastante normalito. Entonces no entiendo cómo esto, que me parece una obra maestra, no se lee más, que vale que eso, que está descatalogado y tal, pero lo han sacado tanto en catalán y en castellano. Y si la gente los hubiese leído, no hubiesen publicado solo el primero, hubiesen publicado la trilogía entera. Entonces, no sé, o sea, es que de verdad es que es buenísimo, se puede leer independiente, y es que sé que le gustaría a muchísima gente, porque de verdad que es un libro interesantísimo y por favor necesito que lea más gente. O sea, leedlo ya. Y por último, el que sí que me parece el más complicado es Embassy Town de China Miéville, porque en lengua materna, al final la parte lingüista, sí que, o sea, la autora es lingüista y eso se nota un montón, y sí que reflexiona sobre ciertas cosas y con palabras quizá más técnicas, ¿no?, sobre la lingüística, que son más complejas, pero al final todo es una forma de comunicación entre personas, ¿no? Y eso, como, pues yo qué sé, decir una cosa con el lenguaje verbal mientras estás diciendo otra con el lenguaje corporal y cosas así, pero que al final es todo como 100% real, ¿no? En cambio, en el caso de Embassy Town de China Miéville, el lenguaje es con el tema de comunicarnos con una raza alienígena, y el lenguaje de esta raza alienígena, que son los Ariekei, es muy raro, muy diferente, muy original, y que por lo menos a mí me explotó la cabeza porque me costó mucho procesar este tipo de lenguaje, porque a mí hay cosas que así que son como más abstractas y más tal, que me cuesta imaginármelas, ¿no? Y hasta que no me las imagino y las interiorizo 100%, no puedo seguir, ¿vale? Soy muy cabezona y yo, si no entiendo bien un libro y si no lo interiorizo bien, me quedo ahí pillada y no puedo seguir. También lo leí en un momento en el que
yo no estaba para leer un libro tan complejo y tan denso, pero me emperré porque me estaba gustando mucho y me parecía muy interesante y debería haberlo parado y haber seguido en un momento en el que yo estuviese mejor, entonces me costó bastante entrar. Y, y eso, es como que a mí me costó bastante llegar a procesar bien cómo funciona el lenguaje de los Ariekei, porque me parece bastante complejo y también habla mucho de esto del pensamiento con el lenguaje y demás, porque bueno, es una raza alienígena que su lenguaje funciona muy diferente y como que no permite ciertas cosas que hacemos nosotros, ¿no? Como por ejemplo el concepto de la mentira, no lo tienen, y ciertas cosas así. Y para que los humanos se puedan comunicar con los Ariekei, la comunicación también es muy compleja y se tienen que hacer cosas bastante raras, ¿no? Y este libro sí que me parece que reflexiona sobre el lenguaje de una manera espectacular, que la raza alienígena que ha creado y el lenguaje que ha creado para esta raza es impresionante. Y no solo la parte lingüista, porque luego lo que es la trama del libro, de la ciudad de embajada y de cómo funciona esa sociedad a nivel político, cultural, como las clases sociales, entre comillas, que hay en este planeta. Y luego, claro, o sea, es una ciudad de embajada porque es un planeta que es embajada de otro planeta más grande, ¿no? Y esas relaciones políticas, geopolíticas, ¿no? Al ser diferentes planetas y demás. Está interesantísimo, o sea, es espectacular. Me encanta China Miéville, o sea, es lo único que he leído, pero estoy enamorada de este señor. Y sí que es verdad que tengo muchas ganas de seguir leyéndole, pero claro, a mí me rompió tanto la cabeza este libro, porque lo leí en un momento tan malo, a pesar de que me gustó muchísimo, que tengo miedo de volver a leerle. Y, o sea, imaginaos cómo de mucho me gustó si para leerlo en un momento así, que me costó tanto entrar en la historia, me encantó tanto. O sea, yo llego a leer este libro en un momento en el que estoy como 100% bien y enterándome bien y concentrada y tal, y sin duda hubiese sido mi mejor lectura del año. Porque ya entro dentro de mis mejores lecturas del año, a pesar de esto que os digo, y me encanta. Sí que es verdad que jamás recomendaría a Envasy Town para empezar a leer ciencia ficción, ni ciencia ficción lingüista, o sea, jamás. Creo que es un libro, para empezar, que te tienen que gustar los libros lentos, densos, que son mucho más de trama que de personaje, y que tienes que estar muy atento. O sea, es un libro que cuando vas avanzando se entiende perfectamente, pero tienes que poner de tu parte para entender y para no abandonar el libro a las 100 páginas cuando veas que la cosa no tira, ¿no? Entonces, no sé, de verdad que lo recomiendo mucho. Todos estos libros los recomiendo mucho, evidentemente. Pero no sé, o sea, espero que os llame la atención, que si os animáis a leerlo, alguno de estos os guste. Creo que he intentado ordenarlo y creo que más o menos lo he hecho bien a nivel de dificultad, al menos también lo que para mí es más complicado, ¿no? Porque luego cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, a lo mejor para mí sí que creo que objetivamente el más difícil es el de China Miéville, eso lo tengo clarísimo, pero sí que quizá a nivel de pues, conceptos de ciencia ficción o conceptos lingüistas y tal, unas personas van a pillar primero unas cosas y otras, entonces yo esto lo he ordenado bajo mi punto de vista, pero espero que os sirva, espero que os llame la atención, que leáis alguno, que si habéis leído alguno de estos me contéis qué tal, y si conocéis otros libros de ciencia ficción lingüista, por supuesto, bienvenidos. Como os digo, os vuelvo a recomendar que os paséis por el episodio del podcast, porque ahí hablamos de alguno más que yo no he leído, ¿no? Y, o sea, no es solo de ciencia ficción lingüista el podcast, pero sí que hablamos de unos cuantos libros de esta temática. Es en general de libros de ciencia ficción. Y bueno, sí que he descubierto unos cuantos que tengo ganas de leer, pero están descatalogados y algunos de ellos no se venden baratos precisamente, entonces a saber cuándo los encuentro. Si no, buscaré en la Biblia a ver si están, porque por ejemplo uno que tengo ganas de leer, muchas ganas de leer, es Babel 17 de Samuel Delany, y ese solo lo he encontrado a 50 euros y no voy a pagar eso, así que buscaré a ver si lo tienen en la Biblia. Y bueno, espero seguir leyendo ciencia ficción lingüista, espero que algún día se ponga de moda y traduzcan más cosas, se publiquen más cosas, y en un futuro pues traer una segunda parte de esto cuando vaya leyendo más cositas. Así que eso, decidme si os interesa, si no, si habéis leído alguno de estos libros, si habéis leído otros, por favor recomendádmelos, y nos vemos en siguientes vídeos. Que vaya muy bien.